¿qué es ese síndrome de intestino irritable o de colon irritable? ¿Qué es? ¿Eso cómo se identifica? Es bien complejo porque de hecho el nombre técnico cambió, aunque seguimos utilizando indiferentemente colon irritable porque es como lo que quedó en el imaginario de la gente por mucho tiempo. Pero es una enfermedad que ya hoy en día entendemos que se sale de la parte digestiva también y se sale del colon. Yo puedo tener problemas de la boca al ano, yo puedo tener síntomas de reflujo, puedo tener síntomas de acidez, puedo tener síntomas anorrectales, o sea, puedo tener hemorroides, puedo también tener una fisura anal. Entonces no es solamente como digamos el colon y puedo tener manifestaciones por fuera del sistema digestivo. Puedo tener bruxismo, puedo tener migraña, puedo tener dolor de espalda, puedo tener disfunción sexual, problemas de pareja, puedo tener problemas para orinar. Entonces, eso es lo que hace que sea un síndrome. Puedo tener trastorno de ansiedad y depresión que puede coexistir hasta en el, hasta en el, perdón, 30% de los casos. Y entonces hace que la enfermedad, digamos, pueda comprometer mucho la calidad de vida de las personas. Hoy ya, digamos, que ha cambiado mucho el enfoque. Cuando yo empecé a estudiar gastroenterología, digamos que de alguna manera era como, no, es que la enfermedad es de un componente psicológico muy alto y entonces el paciente es muy ansioso. Hoy en día entendemos que, claro, el 30% de los pacientes van a tener, digamos, un agotamiento emocional Claro. y pueden llegar a tener una ansiedad o depresión, además, porque el 90% de las sustancias que conectan a las neuronas y que generan emoción, ansiedad, depresión, pues se producen en el intestino, Imagina. el 90% de los neurotransmisores. Entonces, si hay un desequilibrio de lo que está ocurriendo en el intestino, es apenas lógico que tu estado de ánimo empiece a variar, Ah, que te sientas cansado, frustrado, triste, pero hoy en día mm, entendemos que hay trastornos de movimiento muy, muy bien documentados, hay trastornos en la sensibilidad del sistema digestivo, hay trastornos de microbiota intestinal, que es el universo de animalitos que viven en el intestino, que seguro ahora vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, no es solamente decirle a una persona: "Es que usted es nervioso", o tiene un colon estresado, que son términos que yo siempre he pensado que no le hacen justicia al trastorno. total. El 30% de los casos de colon irritable, yo utilizo mucho la palabra colon irritable porque siento que la gente la recibe y la La siente más entiende cercana, más. Ujú. ocurren por una infección gastrointestinal. Es la persona que se fue de paseo o comió en un restaurante y le dieron unas diarreas o una gastroenteritis y después de eso su sistema digestivo, Cambió para siempre. exacto, no volvió a ser igual. He visto Entonces, pacientes así. eso no es mental, eso no es psicológico, eso es un trastorno de movimiento, de sensibilidad de los intestinos que tiene que corregirse y la pérdida del equilibrio de la comunicación del cerebro y el intestino, que son finalmente una pareja, son dos cerebros que se Del comunican, el eje, y en la medida en que la investigación, digamos, que ha ido profundizando en estos temas, pasó de ser una enfermedad que era considerada como funcional a catalogarla como una enfermedad que tiene un componente orgánico orgánico. importante, donde hay inflamación de bajo grado. Y hoy en día el término correcto está en el grupo de enfermedades de eje, cerebro, intestino, microbiota. Interesante. Ujú. Uno podría pensar, Juli, que todas estas dolencias a nivel gastrointestinal podrían tener la misma raíz o fuente del problema, aunque tú has mencionado varias causas, pero si tú pudieras decir, casi siempre me voy por la ramita y llego a una misma raíz. Hay unos modelos de estudio, de investigación, Ujú. que se llaman los modelos de enfermedad de eje cerebro, intestino, microbiota, que hablan del concepto biopsicosocial. Entonces hay un componente biológico muy fuerte, que es cuando hablamos de problemas de la forma como el intestino se mueve. El Mueve. intestino tiene que tener movimiento, la forma como el intestino siente los procesos normales de la digestión, donde la información tiene que viajar de aquí a acá y puede llegar distorsionada, los procesos de interpretación cerebral. Entonces puede que aquí no esté ocurriendo nada, pero mi cerebro cree que hay una catástrofe universal aquí. Em, Alteraciones de microbiota intestinal. La microbiota está para protegernos, ¿no? Uno dice, las bacterias del intestino, la flora intestinal, y a veces la gente piensa como, bacteria me va
atacar. Atacar es malo. Es malo. No, ellas nos están protegiendo. Pero en todas estas enfermedades ya hoy se encuentra en reflujo, en dispepsia, que es el trastorno de la parte alta, trastorno de movimiento alto, estreñimiento, diarrea, colon irritable, colitis, la microbiota está alterada, ¿sí? Total. Y cuando miramos el componente psicosocial es todavía como más amplio. ¿Cómo fue el embarazo de la mamá? Porque ahí se está formando microbiota. ¿Por dónde naciste? La vía de nacimiento. Vía de nacimiento, por parto, por cesárea. ¿Cómo fue alimentado ese bebé? ¿Con lactancia materna exclusiva, combinada o fórmula? ¿Cómo fueron esos 3 primeros años de su alimentación complementaria? ¿Y recibió antibióticos o no recibió antibióticos? Y a veces la escolarización tan temprana que tengamos en nuestra sociedad moderna, que llevar a los niños a un jardín al año y medio, puede hacer que estén, digamos, más vulnerables o susceptibles a infecciones que pueden afectar el sistema digestivo. El comportamiento de los padres, cómo manejan la frustración, eh, todo eso crea las conexiones de eje cerebro-intestino-microbiota, eh, para terminar comprendiendo cómo va a ser, digamos, interpretado el proceso de la digestión también a nivel cerebral y a nivel del intestino. Entonces, si tú juntas todos esos factores que no están aislados porque están enmarcados en un contexto de qué acceso tiene la persona a salud, Eso es súper importante. qué acceso tiene a educación, qué soporte familiar tiene. He tratado personas que no tienen ningún soporte, no tienen a nadie, nadie las entiende. No hay empatía muchas veces porque pues no son enfermedades muchas veces como muy visibles. Ujú. Una diarrea muy explosiva, pero al día siguiente tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar. Le dan unos días de incapacidad máximo, pero tiene que volver a trabajar. Entonces es una enfermedad que la gente pues hace comentarios a veces desprolijos en esto como, ay, usted sí que se queja. Usted se volvió complicado con la comida, es que usted se Ya se no creó puede tres comer tragos. nada. Exacto. Entonces es una enfermedad que todos esos factores hacen que se experimente, el ser humano la experimente de una forma diferente. No es lo mismo como una persona vive el colon irritable o el reflujo o la dispepsia, que otra persona. Pero sí, digamos, en estas enfermedades, sí podríamos decir que hay un modelo biopsicosocial de raíz común, donde se han identificado algunas cosas. Porque es súper importante que las personas entiendan toda esa complejidad que tú nos estás contando. Porque a veces la gente cree que es que yo sufro de colon irritable, a veces dicen tengo colon, o sea, por eso el tema de colon es sí, todos tenemos colon, ¿no? Sí, ¿Se irrita o no? Pero sí, el término colon irritable es con el que más están relacionados y es que me como unos frijoles y ese es mi problema, ¿no? Pero va mucho más allá. Y desafortunadamente no todo el mundo tiene el abordaje médico o el soporte como tú lo estás explicando en este momento, tan claro que alguien diga, "Pues, yo tengo componentes de todo eso". Y ahí va mi pregunta y es, hay personas, uno ve pacientes, yo como nutricionista veo a veces pacientes, tratamos desde la dietética, la nutrición, modificación, estilo de vida, todo, 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 un protocolo para, mejor dicho, mejorar disminuir la permeabilidad del intestino, del colon, todo lo que hacemos desde nutrición. Y el paciente seguro, o sea, meto las manos al fuego por ellos, lo hacen al pie de la letra, reciben el tratamiento médico con su gastro y ese paciente no mejora. yo diría que es un 50% que no mejora. Terrible, ¿no? Porque es que esto afecta muchísimo la calidad de vida de las personas. Y la pregunta aquí es, ¿el colon irritable se cura o no? Yo creo que sí. Pero si me hubieras Hay que preguntado, dar la esperanza. pero soy una convencida que sí. Sí, total. Y como dicen ahora en TikTok, la van a funar. Me pueden funar, pero yo soy una convencida que sí. Pero mi concepto de cura es diferente, y esto lo hablo siempre con los pacientes y las personas con las que trabajo, que el que de pronto puede tener la gente, ¿sí? Para mí el concepto de cura en colon irritable, en estreñimiento, en un síndrome de gas intestinal, estas personas que se inflan, Inflamados. es la libertad de comer. Porque esto es lo que digamos que
nos conecta a ti y a mí? La comida, porque es que en la comida está uno de los placeres más grandes de la vida, hacer popó, comer y otras Así cosas. que mencionar ese popó, además que ahorita más adelante tenemos que desmitificar un poco y sacar del tabú el popó. Pues tú te haces llamar la doctora popó. Bueno, ahora te cuento la historia de doctora Popó, porque a mí me pusieron doctora Popó y a mí me gusta que me digan así. Y tú no, eso no fue un apodo que tú mismo te No, 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 ahora te Yo quiero cuento. escuchar esa historia mejor. Pero entonces, para mí es la libertad de comer. Para las personas, algunas creen que el concepto de cura es yo no voy a tomar ningún medicamento. Y estamos en la era de la quimiofobia y Sí, total. sí, total. Entonces los medicamentos son malos, no hay que tomar medicamentos. El médico te lo manda para ganar porque la Big Pharma lo está patrocinando. Todo ese Sí. tipo de, pienso yo, ideas muy negativas que no permiten a las personas avanzar muchas veces en sus procesos. Para mí es poder comer sin miedo, porque es que estas enfermedades dañan la relación con la alimentación, la capacidad de comer en libertad. Entonces, la cura es relativa. Hay personas que llegan a no tener ningún síntoma, puede que el colon irritable sea un momento en sus vidas de mucho estrés, lo superan y no les vuelve a molestar. Hay otros que tienen que tomar medicamentos un tiempo y de pronto, muy de vez en cuando, tienen una crisis y hay otros que tienen que ayudarse constantemente con algo, pero lo que digamos que los atraviesa a los tres es que comen sin miedo. Eso, para mí, es la cura si lo hacemos en un abordaje que incluya, digamos, la nutrición, hábitos, pero corrijamos el movimiento del sistema digestivo, porque es un problema de movimiento que a veces no se corrige totalmente con la alimentación y cuando hacemos un trabajo de microbiota intestinal, que eso es fundamental. Fundamental. Ahora que hablas de la libertad de comer, y eso fue lo que nos conectó a nosotras dos, nosotras nos hicimos amigas por Instagram, ¿no? Yo empiezo, me encanta, y terminamos haciendo un live juntas, y hay como una filosofía del tratamiento del paciente donde prima la ética y prima, digamos, el cuidado, porque es que nosotros como profesionales de la salud cuidamos a las personas, pero a veces, y cuando hablamos de, ¿será que hay cura? Y estoy completamente de acuerdo contigo en que la cura no es, nunca jamás en la vida volví a sentir un síntoma, que Exacto. ahí está latente, es controlar el dolor, la sintomatología, pero sobre todo volver a comer en paz, tranquilo y disfrutar. Que esto es lo que yo creo que todas las personas que sufren de colon irritable quieren escuchar al final. Sí, Y aquí entra un problema grande, Juli, que yo creo que es con el que tú también has cargado como una bandera, eres una banderada de esto y eso me encanta, que es cuando nosotros desde nutrición recibimos al paciente con colon irritable o con cualquier, digamos, sintomatología molesta gastrointestinal, han llegado con una lista larga de no puede volver a comer. Entonces queda la limitante de, eh, me entregaron esta lista, yo ya no sé qué comer y resulta que un paciente con una disbiosis intestinal, una microbiota completamente alterada, claro, y aquí empieza la dualidad y la confusión de los alimentos malos del paseo terminan siendo los más altos en esa fibra prebiótica y los que el paciente tiene en la lista del no. Frijol, lenteja, garbanzo, leguminosas en sí, el brócoli, la coliflor, el pimentón, la cebolla, el ajo. Que claro, aclaremos porque hay fases del tratamiento, ¿no? sí, Nutricional. Si yo tengo un paciente supremamente inflamado, sintomático, pues claramente sí tengo que hacer una escalada en la alimentación y muy probablemente yo voy a tener que decirle, mire, por ahora usted no puede comerse una taza de frijoles con todo y la cáscara porque es que usted no la va a tolerar. Pero aquí necesitamos aclarar es el por qué no puede ese paciente tolerar ese alimento, no porque él sea intolerante o su intestino sea el malo, el alimento sea el malo, sino porque esa fibra prebiótica necesita una fermentación y utilización de esas bacterias buenas que viven en el intestino, que fermentan y producen una grasita buena para el colon. Pero ahí en esa lista larga es donde terminamos además con pacientes con una pésima relación con la con la alimentación. y ahí, por ejemplo, tú desde la gastroenterología, ¿cómo lo manejas? O sea, te llega el paciente con la lista interminable del no, o cuál es tu primera recomendación, sobre todo con ese paciente que llega
agudo, 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 agudo y no tolera ni el agua. Hoy lo vi, o sea, cuando yo muestro en redes estos videos donde yo salgo comiendo pollo con una zanahoria, así, que la gente dice, ay, soy yo, me identifico. No es mentira que la gente queda con 3 o 4 cosas que creen que no le van a hacer daño y que son muy predecibles porque le tienen pánico a la comida. O sea, Ni es. esto genera un trastorno de conducta alimentaria, donde se está culpando a la comida todo el tiempo. Y te puedo decir que de 10 personas que yo veo, 9 están comiendo muy bien, lo que tú dijiste ahorita. De hecho no tienen ninguna excepción, o sea, ya no salen con su familia a comerse un helado, ya no se comen una pizza, se sueñan, pero ya perdieron esa capacidad hace mucho tiempo. Y lo que yo me di cuenta, porque yo buscaba muchas respuestas hace 13 años, es que la culpa no la tenía la comida. Culpamos mucho tiempo la comida. Muchísimo. Yo también les hacía restricciones. Los pacientes volvían 3 meses después y me decían, usted me quitó las lentejas, usted me quitó, y yo se las quité, sí. ¿Y cuándo las puedo volver a comer? ¿Y usted las tolera? Sí, yo siempre las he tolerado. Entonces, me di cuenta que la culpa no siempre la tenía la comida, que la culpa la tenía el sistema digestivo. Si tú tienes una persona con estreñimiento que pasa 3 días sin hacer popó, ¿cómo se va a comer el platado de frijoles? Claro. Tengo algunos que se los comen de todas maneras, pero A como de lugar. exacto, hay unas sensibilidades individuales. Yo en frijoles, por ejemplo, siempre digo que hay 3 personas en frijoles. Está el que los cirujanos llamamos el estómago de gamín, que come de todo eso, hace de todo y no siente nada. Está el que de pronto siente un gasecito, un pedo encajado, lo libera, se acomodó todo y ya. Y el tercero es el de colon irritable, que queda de muerte. Mi esposo, por ejemplo, era de frijoles y 3 días de diarrea, Uf. ¿sí? De cancelar viajes por la diarrea. Entonces, eh, las modificaciones en la alimentación son muy importantes, controlar la preparación, que esos frijoles les hagamos una fermentación, los pongamos a remojar, que los preparemos sin tanta cosa, pero a veces, por más de que el paciente se cuida y los elimina, no mejoraban. ¿Por qué? Porque hay un problema con la microbiota, pero además es que el sistema digestivo no se está moviendo bien, o sea, en su sistema de movimiento, es que tu nombre incluso, o sea, nutrición en movimiento. Entonces, si yo no empiezo a evacuar bien, ¿sí? Me sigo inflando y no los voy a poder tolerar. Claro. Hasta que las personas no entienden eso, no se dejan de enfocar en la comida, porque llegan súper restrictivos. Han ido donde profesionales de la salud que rotulan los alimentos. Entonces, esto lo va a inflamar, esto es malo, esto lo tiene que quitar. Y ahí va un mensaje implícito. No es con el ánimo de criticar a los profesionales, porque yo también lo hice. Yo también ordené dieta restrictiva. El paciente, una vez que le dicen que es la comida, va a seguir quitando por su cuenta, porque se pone como un Claro. detective. No, o se inventan también las intolerancias. Las intolerancias, entonces, los FODMAPs, por ejemplo, que ahorita los nombraste, en un colon que está sensible, donde hay dolor, donde hay gas acumulado, donde hay popó, donde no se está evacuando adecuadamente, esos FODMAPs van a llegar Van a y tolerar. va a haber mucha sensibilidad. Total. Pero además, las personas muchas veces descabezan la comida, ¿no? Es como, eh, los frijoles yo no los puedo comer, o el queso yo no lo puedo comer. Yo siempre me pregunto, ¿pero hay algún nivel que tú toleras? Exacto. ¿No? Como, pero es De que que la personalización. la individualización. ¿Por qué? Porque la tendencia del enfoque de colon irritable es hacia modifiquemos, Ujú. o modifiquemos la preparación, o de pronto un encurtido usted sí lo puede tolerar, o de pronto un queso, de estos madurados, de pronto usted sí, porque los listados de usted no puede todo esto, son muy duros para las personas. O sea, se daña su relación de pareja, Total. su relación con la familia, no van a una reunión familiar, O salen a comer. no salen a comer. Yo he tratado personas que me dicen, hace 3 años no tengo pareja, no, es que no puedo salir. Y cuando uno hace una dieta tan restrictiva, el sistema digestivo se desentrena completamente, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, porque eh, finalmente las personas se empiezan también a autorrestringir un montón Total. de alimentos. Psicológicamente esto empieza a hacer muchísimo daño, pero también
el intestino pues deja de producir ciertas enzimas que se producen a necesidad, ¿no? Total, No vuelvo a estimular mi intestino con este tipo de nutrientes, luego pues no lo produzco. no lo produzco, exacto. Y hay algo bien interesante, Julián, eso que tú dices. Nosotros en Nutrición en Movimiento incluso montamos todo un protocolo de colon irritable, pero la primera frase bandera del protocolo es: preguntémosle al paciente que sí tolera, Sí tolera. porque a veces es más fácil que sí puedes comer, Que sí, pues, porque ellos vienen en la cabeza con, no, déjeme más bien decirle yo que sí puedo comer, porque lo del no es eterno. o ustedes no te dicen, ¿usted qué me va a quitar? Claro, ya vienen súper predispuestos. Y hay gente que yo le digo, mire, el colon irritable es tan complejo y es tan diverso en cada persona que yo puedo tener un paciente que puede comer pimentón tranquilo con colon irritable y otro que no lo puede ni oler, ni a una esquina. Y eso que ahorita tú mencionabas es fascinante, por eso nos entendemos tanto nosotros, porque es que hay técnicas desde la dietética que mejoran la digestión y absorción de los alimentos que uno podría pensar es impensable. Perdón la redundancia, uno podría creer que es impensable que un paciente con colon irritable lo pueda consumir. Un repollo morado. ¿Qué pasa si ese repollo morado viene encurtido con una previa fermentación? Porque el intestino no puede fermentar porque la microbiota, pero ese mismo repollo, ese chucrut o ese fermentado me va a proveer a ese intestino que está pobre de bacterias buenas, de esas. Porque les va a hacer la predigestión. Exacto. Y nosotros en ese protocolo que hacemos de recuperar el intestino, si vemos ese paciente agudo que le decimos, vea, por ahora sí, trate Sí, hay algunos, las primeras hay semanas. algunos que ya llegan ellos mismos como bloqueados por todos Sí, lados sí, exacto. y uno dice, bueno, espérate, como que se calman los sí. Sí, evitemos esto, pero el objetivo final es el mismo que tú mencionaste cuando empezamos. Todos Es tienen que volver a comer de todo. mira, nuestra meta no es que tú dejes de comer todo para que dejes de sentir el dolor. La meta es sanar el intestino para que vuelvas a comer de todo. Repitamos esto así como Como me démoslo. muchas veces Este es un short. porque yo les digo a las personas, estar bien no es estoy bien, pero no puedo comer estas 20 cosas. Para mí eso no es No, no, eso no es estar bien porque afecta la calidad de vida. Yo como nutricionista, ahora tú decías, es que el paciente deja de comer una pizza, se deja de comer un helado, y yo repito como loro que comer pizza y helado con sabiduría, es decir, exacto. con moderación. Esos alimentos que me dan placer entran dentro de tener una alimentación saludable. Sí, También me van a banear aquí por eso, porque entonces, pues se nos vale polémico, porque es que tiene que haber placer al comer alimentos nutritivos y alimentos que tienen, digamos, el papel o la función de darme placer. sí, y la microbiota y el sistema digestivo la tienen que dar toda. Toda. No pueden ser que solamente para este esquema de alimentación con estas reglas, sino que si yo voy a un paseo y en el paseo, que yo se los mostré en agosto, fuimos a Popayán y allá había un pan muy rico y les mostré que estaba comiendo pan, entonces si yo tuviera colon irritable, entonces no podría comer ese pan y veo a todos comer ese pan, que nunca me lo como, porque yo soy, por ejemplo, más de arepa, no como tanto pan. Mi esposo sí les gusta mucho el pan. Entonces me lo tengo que restringir, porque tengo que comer bajo unas reglas muy estrictas para no sufrir y poder estar bien. Es una cárcel, o sea, las personas que yo veo me dicen, usted es mi última opción. Yo creo que no, si usted no puede ayudarme, creo que nadie más me puede ayudar, porque ya lo intenté todo. Así llegan las personas, Casi desahuciados. de alguna manera. ¿El colon irritable y el estreñimiento están relacionados? Es una pregunta bastante interesante porque algunos expertos en este tema consideramos que incluso puede ser el espectro de una misma condición. Es supremamente difícil en algunos casos diferenciarla. Es también una enfermedad del estreñimiento de eje cerebro-intestino, pero pueden haber cosas que nos hagan saber que son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo mucha dificultad para hacer popó, pero no tengo episodios de dolor abdominal, porque en el colon irritable parte del diagnóstico debe haber dolor abdominal semanal,
cambio en la evacuación, diarrea Intermitencia, ¿no? o estreñimiento o intermitencia o alternancia y gas. O sea, el gas es como siempre también es un caos. Irritable. Pero si no hay dolor abdominal, entonces no es un colon irritable. A mí llegan muchas personas como, yo tengo colon irritable hace 20 años. Sí, pero ¿tú tienes dolor? No. Entonces, Es decir, debe haber dolor. sí, debe haber dolor abdominal, episodios de dolor abdominal. Entonces tú no tienes colon irritable. Entonces miremos qué es lo que tú tienes. ¿Por qué? Probablemente un estreñimiento. Probablemente un estreñimiento. El estreñimiento muchas veces hay una historia desde la niñez, ¿sabes? Y yo le hago a los pacientes recordar eso porque hay una historia de hacer fuerza en el baño, de que la mamá le daba golpecitos en la rodilla, le ponían supositorio, la tía le ayudaba, le hacían extracción manual del popó. Entonces, Eso puede generar un trauma a largo plazo. claro, y una relación que también es difícil con el popó. Entonces, yo solo hago en mi casa, yo en paseos no hago popó, yo en un centro comercial no puedo hacer popó, a mí me cuesta mucho trabajo hacer popó. Y ahí a veces diferenciar del colon irritable si hay dolor en el estreñimiento, porque en estreñimiento también puede haber dolor y gas. Dolor. Es donde es difícil y las guías, por ejemplo, internacionales, muchas guías y muchos consensos de expertos dicen el síndrome de intestino irritable, predominio de estreñimiento y el estreñimiento crónico se manejan prácticamente muy similar, Casi que similar. casi que similar. Entonces es ahí donde uno a veces, el paciente me dice a mí, o sea, yo tengo colon irritable o estreñimiento y yo le digo, pues las dos, a veces tu colon es más de estreñimiento y por momentos quiere comportarse como con un poquito de colon irritable. La otra característica del colon irritable es, estoy bien, hice Ujú. popó bien, todo está bien, pero como está alterado el eje cerebro-intestino-microbiota, hay situaciones externas que, boom, me inflan. Llega un email del jefe como Increíble. de páseme el informe, la meta, tal cosa y ¡boom! Yo tengo una amiga muy cercana que sufre de un colon irritable tenaz y hace poquito simplemente hizo unos ejercicios de respiración, de meditación y me dijo, amiga, esto cambió mi vida y yo pensé que estaba, que en el queso, que en el trigo, que no hay que ahora hablamos de eso. Simplemente aprendí a parar un poco y ya no me inflamo tanto, porque ese eje intestino-cerebro hay que entenderlo muy bien. Hay que educarse. Yo por eso me metí, ahora me imagino que vamos a hablar del libro, me metí en lo de los cursos por eso. Esos pacientes hay que educarlos. Cuando uno educa a las personas en colon irritable, en estreñimiento, en diarrea crónica, es completamente diferente lo que ocurre. Totalmente, y para cualquier patología la educación es clave. Es fundamental. Me podría quedar Toda la tarde. la tarde, la noche, hablando contigo, maravillosa. Y yo contigo. Esta invitada